Un saludo a todos los que escuchan, los que van a ver el video, todos los que van viendo el video, a nombre del Partido Comunista Peruano, el partido que fundara José Carlos Mariátegui, el partido de Jorge del Prado, de Isidoro Gamarra, de Pedro Wilca. Un saludo a cada uno de ustedes, los militantes a lo largo y ancho del Perú, y un saludo también a toda la militancia comunista en todo el mundo. En primer lugar, como militante del partido en el Comité Europa, nuestras sentidas condolencias por todos los camaradas que han fallecido, que están falleciendo debido a la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos a lo largo y ancho de nuestra patria. Nuestro recuerdo personal a la familia de Marco de Silva Torres, a los camaradas de Puno, a la familia Moyapaza, descendientes, familia del gran camarada Martínez, Rubén Moyapaza, a todos los camaradas que en la lucha cotidiana, cumpliendo su nivel de militantes y como padres de familia y como trabajadores, han fallecido en la primera línea de combate. Eso nos duele a todos, eso nos causa gran tristeza, pero de ahí sacamos la fuerza para seguir en el cumplimiento del deber social que todo comunista lo tiene. La crisis en el Perú. Naturalmente el coronavirus ha desatado lo que ya se venía. En el poco tiempo que en esta perorata me toca decir, tengo que hacer hincapié, remarcar que la crisis en el Perú no empezó con el coronavirus, de ninguna manera, que no se creen eso. La crisis prácticamente durante los últimos 40 años, a partir de 1975, hay una continua decadencia del nivel de vida de la sociedad peruana, hay una decadencia de la capacidad de ingreso per cápita, hay una acentuación del centralismo y hay una acentuación de las desigualdades sociales a lo largo y ancho de los más de 1.300 kilómetros cuadrados de nuestra patria, Perú. ¿Qué es lo que recibe el gobierno actual, el gobierno de Vizcarra? Recibe simplemente la continuación de un programa inaugurado en 1993 por la dictadura de Fujimori, que se llama el llamado programa de los Chicago Boys, que no es otra cosa que la aplicación del programa del Fondo Monetario Internacional en nuestra patria. Entonces, es así en donde en la Constitución de 1993, sobre todo en el capítulo económico, es en donde se abren las puertas del país a la rapiña voraz, sin límites, se abren las puertas de par en par al programa de la inmoralidad, prácticamente en donde el que puede, sin garantías prácticamente para los trabajadores. Empieza una ofensiva tremenda contra los derechos laborales adquiridos, hay miles de despedidos y prácticamente se inicia un programa de desnacionalización total del Perú y de la riqueza peruana hacia el sector privado. Es así que, por ejemplo, en el 2010, las desigualdades entre las zonas rurales, entre la zona urbana, son abismales. Es así que las zonas más pobres son las zonas más alejadas del Perú, que son prácticamente las zonas de gran altura y la zona de la selva profunda, allí en donde viven las comunidades nativas. Sería largo describir y narrar el proceso de la centralización en el Perú. Es así que en los últimos 40 años prácticamente Lima se ha convertido en un monstruo, no solamente porque concentra la tercera parte de la población del Perú,
sino porque consume la mayor cantidad de riquezas. Imagínense, un país de 30 millones de habitantes y en Lima viven más de 10 millones de habitantes, ¿no? Luego, si hacemos un análisis a nivel de todo el país, vamos a ver que en la costa se concentra más del 50% de la población, mientras que en la sierra y en la selva la menor parte. Pero en donde se produce la mayor cantidad de riqueza es en la sierra y en la selva, a partir de la minería y de los recursos naturales que son explotados. Entonces, pues, la situación de crisis en el Perú venía de lejos. Entonces, pues, llegamos a la conclusión que es el agotamiento. Vizcarra llega en un momento del agotamiento de una forma de gobierno, de una forma de organización de la sociedad, de una constitución, del agotamiento de un modelo, que significa el agotamiento del modelo neoliberal. Significa por eso que cuando se produce significa por eso que al privatizar la salud, prácticamente significa que el que tiene dinero puede tener derecho también a la salud. Significa la crisis de la educación. Es así que el que tiene dinero puede educarse adecuadamente de acuerdo a cómo está su billetera. Es así que la crisis en las comunicaciones, es así que, por ejemplo, el teléfono en el Perú empieza a ser más caro que en Europa, imagínense. Y sobre todo la desatención total a la industria nacional. La venta de las industrias estratégicas del Perú, por ejemplo, el petróleo y la minería, las fábricas como el CIMA, que significa el Servicio Industrial de la Marina, son todas prácticamente enajenadas. Entonces, ese es el estado de cosas en el momento de que asume el gobierno el presidente Vizcarra. Justamente en el momento en donde se discutía entre el Parlamento y el gobierno de Vizcarra, se asistía al momento de qué hacer en el momento del agotamiento del sistema neoliberal, es en donde se produce la crisis del coronavirus. Entonces ahí vemos pues que ese es el punto de partida. Así que para analizar el problema del Perú tenemos que analizar en su trayecto. No empieza el problema ahorita, pero no vamos a defender tampoco al gobierno de Vizcarra, no, porque el problema es que, ¿qué empieza a hacer él? Empieza a tomar medidas como la cuarentena, muy bien, pero pensando como si el Perú fuera todo lo que dicen las cifras, en donde cada uno tiene un trabajo estable, tiene un trabajo con todos sus derechos, entonces es fácil que el dinero que se puede hacer llegar a través del mismo sistema empresarial, del sistema bancario, a cada hogar, a cada familia, para que pueda soportar la cuarentena. Pero los gobernantes en el Perú, la clase política, se olvida y no quiere ver que en el Perú existe entre el 75% y el 80% de informalidad. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la gente no tiene un trabajo, que puede llamarse tal, no hay derecho al trabajo. Prácticamente el que puede empieza a vender cosas en la calle, el que puede consigue un trabajo por una semana, por 3 semanas, y cada uno ve cómo se ganan los frijoles en la medida de lo posible. Son muy pocos los trabajos bien remunerados, son muy pocos los trabajos en donde el trabajador tiene derecho. La clase media en el Perú prácticamente está siendo destruida, está siendo ninguneada, por eso tampoco se escucha su opinión política. Entonces, en ese momento, pues, la crisis del coronavirus lo que hace es acentuar la desigualdad ya existente. Entonces vemos que eso ha conllevado a que en el Perú sea ahora, en estos momentos, sea prácticamente, se hable de una tragedia nacional, como nunca antes hubo en la historia de nuestra patria en el Perú. Se habla, si revisamos las cifras oficiales de los fallecidos por el coronavirus, las cifras oficiales registran que hasta el momento son 516.296 fallecidos
enfermados por el coronavirus, de los cuales han fallecido 25.856. Eso dice la cifra oficial, pero tenemos el dato porque publicado en el prestigioso semanario de Hildebrand en sus 13, que dice lo siguiente, que en el Perú han fallecido 53.746 por el coronavirus, lo que significa un promedio de 473 por día y 19 pacientes cada hora. Entonces, pues se habla de una verdadera tragedia nacional, en donde los datos oficiales están ocultando la verdad, la realidad. Están muriendo mucho más del doble de lo que dice la cifra oficial. Entonces, pues, esa es la situación en la que nos toca vivir en este momento. Entonces, pues, el gobierno peruano otra vez ha cometido la burrada de hacer una medida sin saber cómo va a administrar la medida, sin saber cómo lo va a llevar a cabo. Hay que preguntarse, ¿cómo puede ejecutar una medida si el sistema de salud ha colapsado? Si hay casi 2.000 trabajadores de la salud que han fallecido, que los trabajadores de salud no tienen estabilidad laboral, que son mal pagados. ¿Quién quiere arriesgar su vida yendo a curar a la gente? Y encima de todo, el dinero que han decidido para ayudar debido a la pandemia, que es una medida que se ha dado en todas partes, no se ha hecho como acá, por ejemplo, en Alemania, en donde cada trabajador, cada persona que ha declarado su negocio en el sistema financiero, ha recibido su dinero a través del sistema bancario que funciona y que es fiscalizado, por si acaso. Pero en un país en donde entre el 75 y el 80% son trabajadores informales, ¿no? ¿Cómo quieres distribuir ese dinero? En un país en donde más de 1,5 millones de trabajadores en la construcción no reciben el estipendio porque simplemente para ellos, para el gobierno, son gente que tiene trabajo. Entonces, el coronavirus está acentuando la tragedia peruana. Entonces nosotros vemos de acá que esta forma de cuarentena está llamada a fracasar porque la gente o se queda en la casa y muere de hambre porque ¿de dónde va a comer? O se muere por coronavirus cuando sale a la calle. Esa es la triste realidad. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Ante esa situación, ¿qué alternativa se propone? Porque realmente la situación es de tragedia. Los líderes sociales también tienen miedo. ¿Por qué? Ha empezado una ofensiva de persecución con este nuevo ministro del Interior. Ya tenemos que en la zona de la selva hay 3 dirigentes, 3 miembros de las comunidades que han fallecido porque la policía les ha disparado al cuerpo. Por otro lado, están secuestrando los dirigentes sindicales, como es el caso del dirigente de la minera Marsa en Parcoy, Patás, La Libertad, la tierra de donde yo vengo. Han secuestrado al secretario general del sindicato para doblegar a ese fuerte sindicato que está reclamando sus derechos y está reclamando que exija cuarentena porque están muriendo trabajadores por el COVID-19. Pero no decretan la cuarentena porque ahí se produce oro. ¿Y a dónde va ese oro? Para cualquier sitio, menos para Patás, menos para la tierra, en donde sigue habiendo pobreza y sigue haciendo una elevadísima delincuencia. Entonces, ¿qué hacer entonces? Pues en ese sentido, nosotros tenemos que buscar la alternativa y denunciar. Partimos de la situación que denunciamos que las medidas actuales del gobierno, en complicidad con la mayoría del Congreso, están dirigidas a desmovilizar al pueblo, están dirigidas a destruir el tejido social, están dirigidas a
criminalizar la protesta social para que se imponga a sangre y fuego, que se siga imponiendo el nefasto programa neoliberal que ha sido el causante de la tragedia nacional que estamos viviendo. Esa es la realidad, eso hay que denunciar y eso tenemos que enarbolarlo desde acá, desde Europa. Pero sabemos que el pueblo peruano no se pone de rodillas. Los sindicatos, como el sindicato de la minera Marsa, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, han iniciado una huelga y eso moviliza a toda la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar fuerzas, cerrar filas alrededor de las organizaciones históricamente combativas en el pueblo peruano, como son la Confederación General de Trabajadores del Perú y otras organizaciones del pueblo, para que se inicie la protesta nacional y que se denuncie que todas estas medidas se deben a que está vigente la Constitución de 1993. ¿Qué se impone ahora en el Perú? Se impone un referéndum, se impone llamar a una nueva Constitución en donde estén contemplados los derechos del pueblo, en donde esté contemplado el derecho básico a la educación, el derecho básico a la alimentación, el derecho básico a la vivienda, el derecho básico a la información, el derecho básico a la salud, como un derecho básico, porque en el Perú hay riqueza suficiente. El problema está cómo se distribuye esa riqueza. Entonces es ahí el programa básico que debe unirnos a todos los sectores populares. Desde acá, como militante del glorioso Partido Comunista Peruano, me solidarizo por eso, con los llamados que hace nuestro secretario general Luis Villanueva Carvajal, con los llamados que está haciendo las federaciones tan grandes y tan fuertes como la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, como el llamado que está haciendo la Confederación General de Trabajadores del Perú, con el llamado que están haciendo los líderes sociales que buscan la unidad del pueblo y preparar prácticamente lo que se viene, preparar para sacar al pueblo a la lucha, y la lucha se hace de otra manera a este momento. Hay que agenciarse de los nuevos instrumentos de lucha. Y entonces, ¿de quién es el momento ahorita de salir a las calles y romper las barreras de la represión? De los jóvenes. Hago un llamado por eso a la juventud. Mi generación luchó desde la década del 60, 70, 80 por derecho en el Perú. Logramos en el 79 una constitución histórica en el Perú por la movilización básicamente de la juventud. Es la juventud la que debe salir a las calles, universitarios, a las calles, jóvenes trabajadoras, jóvenes obreros a las calles, que el virus con ustedes es más benévolo, a defender a sus viejos, los abuelos, a defender la familia, a defender la patria. Nosotros necesitamos por eso un movimiento amplio, unitario, que busque no solamente el cambio de gobierno, no solamente la mejora de un programa, sino que el cambio del programa, el cambio por un programa humano, en donde el pueblo tenga derechos, porque en el Perú el ciudadano de a pie no tiene derechos. El derecho es para el que tiene dinero, y eso no es democracia en ninguna parte del mundo. Nos quieren meter como democracia, pero no lo es. Cualquier ciudadano del Perú que me escucha puede darme fe de lo que digo. No hay derecho realmente en el Perú. El derecho es para sentirlo, para disfrutarlo, para tenerlo cada día, no para que nos digan nomás en la propaganda. No es así, señores. Entonces, juventud a luchar, juventud a las calles, pueblo a luchar. Y nosotros los viejos, los que tenemos, los que estamos en lo que se llama grupos de riesgo, a cuidarse en forma responsable en la casa. Y yo les digo desde acá, tengo a mi hermana que ella misma está aplicando en el Perú la receta del dióxido de cloro.
como preventivo es efectivo. Claro, con eso no hacen ni negocio las grandes farmacéuticas y por eso lo denuncian y por eso lo vilipendian y por eso lo satanizan. El pueblo tiene derecho a medicarse. Respaldemos por eso a estos médicos que son humanistas y que están usando el dióxido de cloro como preventivo para resistir al coronavirus. No hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. Y el Perú ya venció otras tragedias y de esta tragedia saldremos adelante. Nosotros tenemos que llamar, hay esperanza en el Perú, hay posibilidades, hay riqueza, solo nos falta la unidad, nos falta la fortaleza y el ímpetu hacia adelante. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! ¡Abajo la represión! ¡Fuera el traidor de Vizcarra! Antes de terminar quisiera denunciar también que en el escena internacional la política peruana es una vergüenza. Hacia el exterior el Perú actúa como una colonia de Estados Unidos, no tiene política exterior. La política exterior peruana se dicta en Washington y en la embajada norteamericana en Lima. Lo denunciamos y nos avergüenza como peruanos que eso suceda. ¿Dónde está? ¿Por qué el Perú empiezan a denunciar una vacuna porque se descubrió en Rusia? Esa orden viene de Estados Unidos. Entonces, peruanos, parlamentarios que socavan esa vergüenza, son ustedes mismos una vergüenza para la patria, una vergüenza para el Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! Gracias.